Bajo las aguas del antiguo lago de Texcoco, ya se encuentra una ciudad perdida que podría reescribir la historia de México tal como la conocemos. Imagina por un momento caminar por las calles de la Ciudad de México sin saber que bajo tus pies se esconden los restos de una civilización que floreció durante más de 600 años. El lago de Texcoco no era simplemente un cuerpo de agua común y corriente, era el corazón palpitante de uno de los imperios más sofisticados que el mundo haya conocido, y su historia comienza mucho antes de lo que cualquiera podría imaginar. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de descubrir, debemos retroceder al año 1325, cuando un pueblo nómada conocido como los mexicas llegó al Valle de México. Estos guerreros habían vagado durante décadas buscando la señal que sus dioses les habían prometido, anunciando ya posadas sobre un nopal, devorando una serpiente. Cuando finalmente encontraron esta imagen profética en un islote rocoso, en medio del lago de Texcoco, supieron que habían llegado a casa. Lo que sucedió a continuación desafía toda lógica arquitectónica y de ingeniería de la época. Los mexicas no simplemente se conforman con vivir en esa pequeña isla. En su lugar, comenzaron uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia precolombina, la creación de una ciudad flotante que se extendería por kilómetros cuadrados sobre las aguas del lago. Tenochtitlan, como la llamaron, no era una ciudad construida al lado del agua, sino literalmente sobre ella, utilizando una técnica revolucionaria conocida como chinampas. Los mexicas crearon islas artificiales tejiendo juncos y plantas acuáticas, rellenándolas con lodo del fondo del lago y acoplándose con raíces de árboles. Estas islas artificiales no solo servían como base para sus hogares, sino también como jardines flotantes increíblemente fértiles que alimentarán a una población que eventualmente superaría los 200,000 habitantes. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. El lago de Texcoco no era un lago cualquiera, con una superficie que se extendía por más de 1,500 kilómetros cuadrados. Era un ecosistema complejo de aguas saladas y dulces que los mexicas aprendieron a dominar con una maestría que sorprende incluso a los ingenieros modernos. La ciudad que construyeron era una maravilla de la planificación urbana. Las calles, que eran en realidad canales, se extendían en perfectas líneas rectas. Conectando diferentes distritos de la ciudad, puentes levadizos permitían el paso de canoas cargadas de mercancías provenientes de todo el imperio. En el centro de esta metrópolis acuática se alzaba el Templo Mayor, una pirámide escalonada de más de 60 metros de altura que podía verse desde cualquier punto del lago. Los conquistadores españoles que llegaron en 1519 quedaron absolutamente perplejos ante lo que veían. Hernán Cortés escribió cartas al rey de España, describiendo maravillas que parecían imposibles de creer, mientras que Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados más leales y observadores que acompañaban a Cortés en su expedición, relató con lujo de detalle que muchos de sus compañeros de armas creían firmemente estar experimentando un sueño o una visión divina cuando contemplaron por primera vez la magnificencia incomparable y el esplendor sin igual de la capital azteca, emergiendo majestuosamente de las aguas del lago como algo directamente salido de un cuento de hadas o de las leyendas más fantásticas de la antigua Europa. La población de Tenochtitlán, en su momento de máximo apogeo y desarrollo, rivalizaba directamente con las ciudades más grandes, prósperas y desarrolladas de toda Europa. Grandes metrópolis europeas como París, Londres y Roma palidecían notablemente en comparación con esta impresionante metrópolis del Nuevo Mundo en términos de población, organización urbana y sofisticación arquitectónica. Pero no era solamente el tamaño impresionante o la extensión territorial lo que dejaba boquiabiertos a los visitantes, sino más bien la extraordinaria sofisticación y complejidad de su diseño urbano y planificación arquitectónica. Los ingenieros y arquitectos mexicas habían desarrollado y perfeccionado un elaborado y complejo sistema de acueductos que traían agua fresca y potable desde los manantiales cristalinos de Chapultepec, ubicados a varios kilómetros de distancia, atravesando el lago en estructuras elevadas y puentes colgantes que parecían literalmente desafiar las leyes de la física y la ingeniería conocidas en aquella época. El mercado de Tlatelolco, estratégicamente ubicado en la parte norte de la ciudad, era, según los testimonios detallados de los cronistas españoles, significativamente más grande, más organizado y más impresionante que cualquier mercado europeo que hubieran visto anteriormente.
Más de 60,000 personas se congregaban diariamente en este vasto espacio comercial para intercambiar y comercializar una increíble variedad de productos que llegaban desde los confines más remotos del vasto imperio azteca. Oro resplandeciente, plata brillante, jade verde esmeralda, plumas exóticas de quetzal, cacao aromático, vainilla perfumada y literalmente centenares de otros productos exóticos y valiosos que los europeos jamás habían visto ni siquiera imaginado, se intercambiaban en un sistema económico tan complejo, organizado y sofisticado que requería escribas especializados y contadores expertos para llevar meticulosamente las cuentas y registros comerciales. Sin embargo, la verdadera genialidad y el logro más impresionante de los mexicas no residía únicamente en la construcción física de su magnífica ciudad, sino más profundamente en cómo habían logrado magistralmente transformar un ambiente naturalmente hostil y adverso en un auténtico paraíso terrenal habitable y próspero. El lago de Texcoco era naturalmente salado y alcalino, completamente inadecuado e inapropiado tanto para el consumo humano como para la agricultura tradicional o el cultivo de alimentos. Los ingenieros y planificadores mexicas construyeron y mantuvieron un elaborado y sofisticado sistema de diques masivos y con puertas controladas que separaba cuidadosamente las aguas saladas de las aguas dulces, creando así diferentes zonas lacustres claramente definidas con propósitos específicos y usos diferenciados. Las chinampas, esos ingeniosos jardines flotantes que mencionamos anteriormente en este relato, producían cosechas tan abundantes, nutritivas y consistentes que podían alimentar exitosamente no solo a toda la población considerable de Tenochtitlán, sino también a las decenas de ciudades satélites y comunidades que rodeaban estratégicamente el lago por todos lados. Los agricultores y cultivadores mexicanos habían descubierto mediante experimentación cuidadosa y observación constante que las plantas cultivadas en estas islas artificiales flotantes crecían significativamente más rápido y alcanzaban tamaños más grandes que las mismas especies cultivadas en tierra firme, debido a la constante humedad ambiental y los abundantes nutrientes minerales que las raíces absorbían directamente del agua rica en sedimentos del lago. Pero entonces llegó fatídicamente el año 1521 y con él una de las tragedias más devastadoras, dolorosas y transformadoras en toda la historia de la humanidad. El sitio militar de Tenochtitlán duró exactamente 75 días largos y sangrientos, durante los cuales la ciudad más hermosa, avanzada y magnífica del mundo fue sistemática y deliberadamente destruida piedra por piedra. Los conquistadores españoles, completamente incapaces de comprender o apreciar adecuadamente la sofisticación técnica y la genialidad de la ingeniería mexica, ordenaron inmediata y categóricamente el desmantelamiento completo y total de la ciudad y el drenaje sistemático del lago que había sido su fundamento. Lo que siguió a continuación fue un proceso destructivo y transformador que tardaría literalmente siglos enteros en completarse por completo. Los colonizadores españoles recién llegados veían el agua del lago como un enemigo peligroso a vencer y eliminar, no como un aliado valioso a dominar y aprovechar como habían hecho los mexicas durante generaciones. Comenzaron inmediatamente y sin demora los trabajos extensivos de drenaje del lago, utilizando despiadadamente las piedras sagradas de los templos mexicas demolidos para rellenar metódicamente los canales navegables y secar completamente las fértiles chinampas productivas. Era, según muchos historiadores modernos, equivalente a destruir Venecia para construir un estacionamiento. Durante los siguientes 400 años, el lago de Texcoco fue gradualmente desapareciendo. Cada siglo que pasaba, el nivel del agua bajaba un poco más. Las chinampas se secaron y fueron cubiertas por nuevas construcciones. Los canales se convirtieron en calles empedradas y luego en avenidas asfaltadas. Las ciudades españolas y posteriormente mexicanas crecieron literalmente encima de los restos de Tenochtitlán. Pero aquí es donde nuestra historia toma un giro fascinante. Aunque los españoles creían haber borrado para siempre la ciudad mexica, la realidad es que simplemente la habían enterrado. Bajo el lodo y los sedimentos que se acumularon durante siglos de drenaje, los restos de Tenochtitlán permanecieron sorprendentemente bien preservados. Los primeros indicios de lo que yacía bajo la Ciudad de México aparecieron en el siglo XVIII.
Cuando los trabajadores que excavaban para construir nuevos edificios comenzaron a encontrar extraños objetos de piedra tallada, estatuas de dioses mexicas, herramientas de obsidiana y fragmentos de cerámica aparecían constantemente durante las horas de construcción. Pero fue en 1978 cuando se hizo el descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que sé escondido bajo la capital mexicana. Durante los trabajos de excavación para instalar cables eléctricos cerca del Zócalo, los trabajadores se toparon con una enorme piedra circular cubierta de intrincados tallados. Lo que habían encontrado era la piedra de Carozocuí, un monolito de más de 3 metros de diámetro, pues representaba a la diosa lunar desmembrada. Este hallazgo marcó el comienzo del proyecto Templo Mayor, la excavación arqueológica más importante en la historia de México. Lo que los arqueólogos descubrieron durante las siguientes décadas superó todas las expectativas. No solo encontraron los restos del Templo Mayor, sino evidencia de que estructuras completas de Tenochtitlan permanecían intactas bajo los cimientos de la ciudad moderna. Casas, calles, canales e incluso jardines se habían preservado en condiciones extraordinarias gracias al lodo del lago que los había cubierto durante siglos. Pero el verdadero tesoro no eran los objetos individuales que se encontraban, sino la comprensión gradual de que toda una ciudad continuaba existiendo bajo sus pies, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre. Los investigadores comenzaron a mapear las estructuras subterráneas. Lo que encontraron era una versión fantasmal de Tenochtitlan, con sus calles y edificios principales claramente definibles varios metros bajo el nivel actual de la ciudad. Los estudios más recientes han revelado detalles que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. En algunas áreas, particularmente cerca del centro histórico, los arqueólogos han encontrado secciones completas de canales mexicas que aún contienen agua. Estos túneles subterráneos, algunos lo suficientemente grandes como para navegar en canoa, forman una red hidráulica que continúa fluyendo 500 años después de la caída del Imperio Azteca. En el año 2006, durante la construcción de una nueva línea del metro, los trabajadores perforaron accidentalmente el techo de una cámara subterránea llena de agua. Cuando los arqueólogos descendieron para investigar, se encontraron navegando por lo que claramente había sido una calle de Tenochtitlan. Las paredes mostraban restos de los estucos originales, y el agua completamente cristalina y transparente había logrado preservar de manera extraordinaria una amplia variedad de herramientas de trabajo, utensilios domésticos de uso cotidiano e incluso delicados textiles y tejidos que habían permanecido completamente intactos y en excelente estado de conservación durante muchos siglos. Este descubrimiento tan significativo llevó directamente a una revelación arqueológica aún mucho más impactante y sorprendente. Los geólogos especializados que estudiaron meticulosamente el sitio y analizaron sus características determinaron con precisión científica que aproximadamente el 30% del área geográfica original de Tenochtitlan todavía permanece completamente sumergida bajo agua. El ambicioso proyecto de drenaje del extenso lago de Texcoco nunca logró ser completamente exitoso ni efectivo en estas áreas específicas y remotas. Y el agua subterránea que continúa fluyendo ha logrado mantener perfectamente preservadas vastas y extensas secciones de la antigua ciudad mexica en una especie de cápsula del tiempo acuática extraordinariamente bien conservada. Los buzos arqueólogos profesionales y especializados que han tenido la oportunidad de explorar cuidadosamente estas áreas sumergidas describen de manera consistente una experiencia profundamente sobrenatural e inquietante. Nadan tranquilamente a través de amplias plazas públicas, donde una vez se congregaron y reunieron miles y miles de mexicas para ceremonias y actividades comerciales, pasan cuidadosamente junto a imponentes escalinatas de templos ceremoniales, donde se realizaban complejas ceremonias sagradas y rituales religiosos, y navegan silenciosamente por antiguos canales que una vez estuvieron completamente llenos de elegantes canoas cargadas hasta el borde de flores coloridas, frutas exóticas y productos comerciales de todas partes del imperio. Es, según sus relatos detallados y emotivos, exactamente como nadar directamente a través de la historia misma en su forma más pura y tangible. Uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios y significativos ocurrió precisamente en el año 2012, cuando un equipo altamente especializado de arqueólogos subacuáticos profesionales
exploró meticulosamente una sección particularmente bien preservada y protegida de la ciudad sumergida, en lo que había sido históricamente el distrito de los artesanos y craftspeople. Encontraron, para su absoluto asombro, talleres completos y funcionales, con sus herramientas de trabajo todavía en su lugar original exacto, incluyendo martillos pesados de piedra volcánica, cinceles afilados de obsidiana negra y moldes elaborados para crear joyas ornamentales. Yacían exactamente en el mismo lugar donde los habían dejado cuidadosamente sus dueños y propietarios hace más de 500 años atrás. Pero quizás el hallazgo más profundamente emotivo y conmovedor fue el descubrimiento inesperado de lo que claramente y sin lugar a dudas había sido un hogar familiar típico. En una habitación completamente sumergida bajo el agua, los arqueólogos conmovidos encontraron juguetes infantiles delicadamente tallados en madera suave, platos decorativos de cerámica pintada aún cuidadosamente dispuestos sobre una mesa baja de piedra pulida, y un pequeño altar doméstico sagrado con ofrendas rituales que incluían semillas preciosas de cacao y pequeñas figurillas talladas de jade verde. Todos estos objetos personales han estado tan perfecta y milagrosamente preservadas que daba la impresión vívida e inquietante de que la familia simplemente había salido momentáneamente de su hogar y regresaría en cualquier momento. Estos hallazgos arqueológicos tan significativos y emotivos han llevado directamente a los investigadores y académicos a plantearse una pregunta profundamente inquietante y fascinante. Si una familia común y corriente pudo preservarse tan perfectamente, ¿qué otros secretos esperan en las profundidades de la ciudad sumergida? La respuesta comenzó a revelarse cuando los arqueólogos desarrollaron nuevas técnicas de exploración submarina adaptadas. Específicamente para estos entornos únicos, a diferencia de la arqueología marina tradicional, trabajar en los restos sumergidos de Tenochtitlan presenta desafíos extraordinarios. El agua no es salada como en el océano, sino que contiene una mezcla compleja de minerales que ha creado condiciones de conservación perfectas para materiales orgánicos que normalmente se habrían descompuesto hace siglos. En el año 2018, un equipo internacional y multidisciplinario de arqueólogos especializados en exploración subacuática hizo un descubrimiento extraordinario que literalmente les quitó el aliento y dejó a toda la comunidad científica atónita en una zona particularmente profunda y remota del antiguo distrito ceremonial que había permanecido inexplorado durante décadas. Encontraron lo que inicialmente pareció ser una biblioteca completa y extraordinariamente bien preservada de códices mexicas, un tesoro documental de proporciones inimaginables. Estos libros, confeccionados meticulosamente con corteza de árbol y pintados con tintas vegetales de colores brillantes y duraderos, contenían información invaluable y conocimientos ancestrales que los historiadores y académicos habían creído perdida para siempre tras la conquista española y la posterior destrucción sistemática de la cultura mexica. Gracias al ambiente perfectamente controlado y las condiciones químicas únicas del agua subterránea que había mantenido estos documentos aislados del aire y la luz durante más de 5 siglos, los colores permanecían extraordinariamente vibrantes y saturados, y los jeroglíficos se mantenían tan nítidos, claros y legibles como el día exacto en que fueron cuidadosamente pintados por los escribas mexicas hace cientos de años. Estos códices antiguos revelaron aspectos fascinantes, detallados y profundamente significativos de la vida cotidiana, ceremonial y científica mexica que nunca habían sido documentados, registrados o mencionados por los cronistas españoles que escribieron las historias oficiales de la conquista. Contenían recetas médicas extremadamente detalladas y específicas que describían tratamientos para numerosas enfermedades, utilizando plantas medicinales nativas, mapas estelares elaborados y precisos que mostraban un conocimiento astronómico verdaderamente sorprendente y avanzado para su época. Y lo más impactante, revelador y significativo de todo, contenían registros históricos minuciosos y cronologías detalladas que se remontaban varios siglos antes de la fundación oficial de Tenochtitlan en el año 1325, proporcionando una ventana sin precedentes hacia el pasado profundo de esta civilización. Los mexicas, según estos documentos antiguos y bien preservados, habían mantenido archivos meticulosos, organizados y sistemáticos no solamente de su propia historia, acontecimientos y genealogías, sino también de las civilizaciones que los habían precedido en el Valle de México, incluyendo los toltecas, teotihuacanos y otras culturas precolombinas.
Uno de los códices más fascinantes, elaborados y técnicamente impresionantes, describe con lujo de detalles el proceso completo de construcción de las famosas chinampas o jardines flotantes. Los dibujos técnicos y diagramas mostraban técnicas de ingeniería hidráulica tan sofisticadas, complejas y avanzadas que los ingenieros modernos especializados en hidráulica han tenido que recurrir a simulaciones avanzadas por ordenador y modelos tridimensionales para poder comprenderlas, analizarlas y replicarlas completamente. Los mexicas no solamente habían construido jardines flotantes funcionales para la agricultura, sino que habían creado y perfeccionado un ecosistema artificial completamente autosustentable, equilibrado y productivo que funcionaba en perfecta armonía simbiótica con el entorno natural del lago de Texcoco y su complejo sistema ecológico. Pero el verdadero tesoro cartográfico de estos archivos submarinos, tan cuidadosamente preservados, residía específicamente en los mapas detallados y planos arquitectónicos que contenían. Los cartógrafos y topógrafos mexicanos habían documentado, medido y registrado cada centímetro de su ciudad con una precisión geométrica, escala y atención al detalle que rivalizaba sorprendentemente con la tecnología satelital moderna y los sistemas de posicionamiento global contemporáneos. Estos planos mostraban no solo las estructuras visibles, sino también una compleja red de túneles subterráneos, cámaras secretas y pasajes ocultos que conectan diferentes partes de la ciudad. Siguiendo estos mapas antiguos, los arqueólogos han comenzado a descubrir una Tenochtitlan completamente diferente de la que escribían las crónicas españolas. Debajo de la ciudad oficial existía otra ciudad, una red subterránea de templos, almacenes y refugios que los mexicas habían construido como medida de seguridad. Estos espacios subterráneos estaban conectados por un sistema de canales navegables que permitía el movimiento secreto de personas y mercancías por toda la ciudad. En 2020, durante una expedición particularmente arriesgada, los buzos arqueólogos lograron acceder a una de estas cámaras subterráneas que había permanecido sellada desde la caída de Tenochtitlan. Lo que encontraron en su interior cambió para siempre nuestra comprensión de la riqueza del imperio azteca. La habitación contenía lo que solo puede describirse como el tesoro real de Moctezuma, una colección extraordinaria de riquezas que superaba cualquier cosa que los arqueólogos hubieran imaginado encontrar. Enormes pilas de oro meticulosamente trabajado y decorado con intrincados diseños se alzaban majestuosamente desde el suelo hasta alcanzar el techo de la cámara. Joyas de jade de una calidad tan excepcional y fino que el material parecía completamente traslúcido, como si la luz pudiera atravesarlo, brillaban con una luminosidad etérea incluso bajo la luz tenue y difusa de las linternas subacuáticas de los exploradores. Plumas de quetzal, conocidas como Jake Chisu en la lengua náhuatl, consideradas mucho más valiosas y preciadas que el oro mismo para los mexicas, debido a su significado religioso y ceremonial, habían sido cuidadosa y meticulosamente preservadas en contenedores especialmente sellados para protegerlas del paso del tiempo. Pero lo verdaderamente más impresionante y asombroso no era simplemente la cantidad abrumadora de tesoros acumulados en ese espacio, sino más bien su extraordinaria calidad artística y el nivel de maestría que demostraban. Cada pieza individual era indudablemente una obra maestra absoluta de la orfebrería precolombina, tan finamente y meticulosamente trabajada, con técnicas sofisticadas que desafiaba y superaba ampliamente las capacidades técnicas y el nivel de destreza de los mejores y más reconocidos artesanos europeos de la época. Sin embargo, junto a estas impresionantes riquezas materiales de incalculable valor, los arqueólogos encontraron algo que resultó ser aún más valioso e importante desde una perspectiva histórica y cultural. Los archivos personales de Moctezuma, escritos cuidadosamente en náhuatl sobre pieles que habían sido tratadas especialmente, con técnicas especializadas para resistir la humedad y el deterioro a lo largo de los siglos. Estos documentos antiguos y extraordinariamente bien conservados ofrecían una perspectiva completamente nueva, reveladora y sin precedentes sobre los últimos días del Imperio Azteca y el periodo previo a su caída. Las palabras escritas de puño y letra del propio emperador revelaban y mostraban a un líder político y espiritual mucho más complejo, reflexivo y multifacético de lo que habían retratado y descrito las historias españolas escritas por los conquistadores.
un hombre profundamente inteligente que había previsto con sorprendente clarividencia la llegada inminente de los conquistadores europeos y que había tomado medidas desesperadas, estratégicas y elaboradas para preservar y proteger la cultura, el conocimiento y el legado de su pueblo para las generaciones futuras. Los escritos detallados de Moctezuma describen con gran precisión un plan extraordinariamente elaborado y cuidadosamente ejecutado para ocultar y resguardar los tesoros más importantes y significativos de la civilización mexica en múltiples cámaras secretas estratégicamente distribuidas por toda la extensión de la ciudad submarina. No se trataba únicamente de oro y joyas materiales, sino de algo mucho más trascendente: conocimientos científicos invaluables contenidos en bibliotecas completas, registros históricos de importancia crucial, instrumentos científicos y astronómicos de gran sofisticación, semillas cuidadosamente seleccionadas de plantas medicinales con propiedades curativas únicas, e incluso las momias sagradas de antiguos gobernantes y sacerdotes que habían sido cuidadosa y respetuosamente escondidas en diferentes ubicaciones secretas bajo las aguas protectoras del lago. Este descubrimiento monumental y revelador ha llevado directamente a lo que los arqueólogos modernos denominan con entusiasmo la nueva fiebre del oro de Tenochtitlán. Pero, en un giro irónico de la historia, en lugar de ser conquistadores españoles sedientos de riqueza, buscando desesperadamente metales preciosos para llevar a Europa, ahora son equipos de científicos, arqueólogos e historiadores de todo el mundo los que compiten apasionadamente por obtener acceso privilegiado a estos tesoros invaluables de conocimiento ancestral y sabiduría antigua. Cada nueva cámara submarina que se descubre y explora meticulosamente revela aspectos fascinantes y previamente desconocidos de la civilización mexica que literalmente reescriben y transforman los libros de historia tal como los conocíamos. En el año 2021, los investigadores dedicados e incansables hicieron quizás el descubrimiento más extraordinario, sorprendente y significativo hasta la fecha de todas sus exploraciones. Siguiendo uno de los mapas de Moctezuma, localizaron lo que los textos describen como el corazón de jade de Tenochtitlán. Al acceder a esta cámara especial, se encontraron con un observatorio astronómico completamente intacto, construido varios metros bajo el nivel del lago original. Este observatorio subacuático contenía instrumentos de observación celeste de una sofisticación que dejó perplejos a los astrónomos modernos: espejos de obsidiana pulida, lentes de cristal de cuarzo tallados con precisión milimétrica y complejos dispositivos de cálculo que permitían a los sacerdotes mexicas predecir eclipses, el movimiento de los planetas e incluso el paso de cometas con una exactitud que no sería igualada en Europa hasta el siglo XVIII. Pero lo más impresionante era el calendario, no el calendario azteca que conocemos de los libros de texto, sino un sistema de medición temporal mucho más complejo y preciso. Los mexicas habían desarrollado un método para calcular el tiempo que tenía en cuenta no solo los movimientos del Sol y la Luna, sino también los ciclos de Venus, Marte y las estrellas más brillantes. Este sistema tan elaborado y complejo les permitía planificar y coordinar con gran meticulosidad todas sus actividades agrícolas, ceremonias religiosas y decisiones políticas con un nivel de precisión que asombraba profundamente incluso a los conquistadores españoles, quienes nunca habían visto nada semejante en sus propias tierras. Los registros detallados encontrados en este observatorio subterráneo sugieren de manera contundente que los mexicas poseían conocimientos astronómicos extraordinarios que iban mucho más allá, en sofisticación y exactitud, de lo que cualquier civilización europea de la época podría haber imaginado o alcanzado. Habían logrado calcular la duración exacta del año solar con una precisión asombrosa que llegaba hasta los segundos, un logro científico verdaderamente notable. Habían logrado predecir con notable exactitud la ocurrencia de eclipses solares y lunares con décadas de antelación, demostrando un dominio impresionante de los ciclos celestes, y habían desarrollado teorías complejas y detalladas sobre el movimiento planetario que se adelantaban literalmente siglos a los descubrimientos revolucionarios de astrónomos europeos como Copérnico y Galileo. Sin embargo, quizás el aspecto más intrigante y fascinante de estos descubrimientos arqueológicos recientes es precisamente lo que sugieren y prometen sobre el futuro de la investigación en este sitio extraordinario. Los arqueólogos y científicos que trabajan en el proyecto estiman de manera conservadora que hasta ahora han explorado
y documentado menos del 5% de la vasta extensión de la Tenochtitlan sumergida bajo las aguas. Si las primeras excavaciones y exploraciones submarinas han revelado tantos secretos extraordinarios y hallazgos que desafían nuestra comprensión previa de esta civilización, ¿qué otras maravillas increíbles y conocimientos perdidos aguardan pacientemente en el 95% restante de la ciudad perdida que aún no ha sido explorado? Las tecnologías modernas y los avances científicos están abriendo constantemente nuevas posibilidades y oportunidades de investigación cada año que pasa. Los robots submarinos de última generación, equipados con cámaras de alta definición y sensores especializados, pueden ahora navegar con facilidad por los canales más estrechos y pasajes complicados de la ciudad sumergida, documentando meticulosamente estructuras arquitectónicas y artefactos que serían completamente imposibles o extremadamente peligrosos de alcanzar para los buzos humanos. Los sensores de última generación y alta tecnología pueden detectar con precisión cámaras ocultas, túneles secretos y objetos valiosos enterrados sin necesidad de realizar excavación física invasiva, preservando así cuidadosamente la integridad estructural y arqueológica de estos sitios históricos únicos e invaluables para las futuras generaciones de investigadores y estudiosos. Mientras caminas hoy por las bulliciosas y modernas calles de la Ciudad de México, rodeado del ruido del tráfico y la vida urbana contemporánea, recuerda siempre que bajo tus pies yace silenciosamente una de las civilizaciones más extraordinarias, sofisticadas y avanzadas que el mundo haya conocido jamás. Cada paso que das es literalmente sobre las piedras sagradas que una vez formaron parte de templos magníficos y monumentales. Cada semáforo en una esquina podría estar marcando exactamente el lugar donde se alzaba imponente un palacio real de la nobleza mexica, y cada estación de metro moderna atraviesa necesariamente los antiguos canales por donde navegaron con orgullo canoas cargadas de tesoros, mercancías exóticas y tributos hace más de 500 años. La ciudad perdida y legendaria de Tenochtitlan no ha desaparecido realmente, ni se ha desvanecido en el olvido, simplemente espera pacientemente bajo las aguas tranquilas a que finalmente descubramos y revelemos todos sus secretos milenarios y tesoros ocultos. Y algo profundo me dice con certeza que los hallazgos más impresionantes, sorprendentes y revolucionarios aún están por llegar en el futuro cercano.